Había ya ganas de esto, ¿eh? Había ya ganas de esto. Vamos con la rueda de prensa del Mr. Carlo Ancelotti con motivo del partido de mañana entre el Real Madrid y el Leganés. Sí, amigos y amigas, por fin decimos adiós al parón FIFA. Mañana vuelve nuestro queridísimo Real Madrid. Y vamos a repasar la rueda de prensa del Mr. Carlo Ancelotti que acaba de tener lugar hace escasos minutos en la ciudad deportiva del Real Madrid. Le han preguntado por Mbappé, por Brahim Díaz, por Valverde, por Asensio, por la cantera. Le han preguntado por absolutamente todo. Así que vamos ya mismo con la rueda de prensa del Mr. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¡Vámonos! Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo están los internacionales? ¿Cómo está el Real Madrid antes de una visita a Butarque, al Leganés, un rival complicado? Sí, el equipo está bien. Han vuelto los que han jugado con el equipo nacional en buena forma, en buena condición, sin problemas. Creo que los que han estado aquí han trabajado bien. Tenemos que confirmar las buenas sensaciones que hemos tenido en el último partido. Creo que obviamente empieza un ciclo de partidos muy, muy importante para nosotros. Queremos empezarlo bien. Las sensaciones son buenas. Ojalá mañana pueda salir un buen partido. Es que claro, mañana es Leganés, pero el siguiente partido, el que cronológicamente viene después, es el Liverpool, en Anfield. O sea, mañana es el último ensayo general antes de una final, que es para nosotros el partido contra el Liverpool, porque como hemos hecho las cosas de manera regular en Champions, hemos ganado 2 y hemos perdido 2, ya tenemos finales en noviembre. Tenemos finales en noviembre y este sin duda es, pues una final, el partido contra el Liverpool. No obstante, vamos a ver si mañana podemos confirmar esas buenas sensaciones que sin duda contra Osasuna fue el mejor partido de la temporada, pero con mucha diferencia del siguiente. Desde el minuto 1 hasta el 90, el Real Madrid estuvo espectacular. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Herrera de la cadena. No le voy a preguntar por el 11 de mañana frente al Leganés, pero con las lesiones lo normal sería ver a Valverde de lateral derecho y a Asensio de central con Rüdiger. Es una opción, sí, es una opción. Hay otras opciones que hemos probado en este parón. Mañana intentaré de elegir la mejor opción posible para el equipo. Hola, Carlos. Una pena que mañana Fortea no sea una de esas opciones. Una pena. A mí personalmente me apena que Fortea no sea una opción. Entiendo lo que quiere hacer el míster. O sea, mañana es, repito, el último ensayo general antes de Liverpool. Y quiere probar algo mañana que le seduzca, que le funcione, que le dé buen rendimiento para copiarlo para Liverpool. Por si Lucas Vázquez finalmente no llega. Parece que puede llegar, pero a lo mejor no llega. Y a lo mejor tenemos que tirar el Liverpool de un experimento. Por ahí es por donde creo que van los tiros del Mr. Carlo Ancelotti. Mi opinión, yo mañana ponía Fortea de lateral. A tu derecha, Fernando Burgos, Onda Cero. Llevas 308 partidos con el Madrid y he estado mirando datos. Has hecho jugar a 20 canteranos, 17 debutaron contigo. Solo uno está en la primera plantilla y se ha mantenido porque es una leyenda, que es Dani Carvajal. ¿Tan difícil ha sido darle minutos a estos canteranos? Porque he estado mirando y el que más minutos ha jugado contigo es Miguel Gutiérrez, 300 y pico, y el que más partidos, Nico Paz, 8. ¿Es tan difícil darle oportunidades a los chicos de abajo? No es difícil, es bastante sencillo elegir. Para mí, el objetivo, la responsabilidad que tengo yo de meter el mejor equipo posible. Y todos estos 308 partidos intentados de meter el mejor equipo posible. Han estado dentro canteranos, a veces sí, a veces sí. Dicho esto, la cantera es una parte muy importante de este club. No quiero que meter en duda la planificación que este club ha hecho en estos 10 años. Me parece un poco así. La planificación de este club ha sido muy buena en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que la cantera es una parte muy importante, que muchos jugadores de la cantera han estado, estarán en el primer equipo. Lo de darle minuto no es el objetivo de este club. Es de tener
de tener cariño. Como he dicho, es una parte muy importante la cantera. Han salido muchísimos jugadores de la cantera, que no todos han salido en el primer equipo, pero hay muchos jugadores afuera de aquí, y también jóvenes aquí que estamos mirando y que pueden ser un día listos para jugar en el Real Madrid. Hola. A ver, no estoy de acuerdo con el Mr. Carlo Ancelotti. O sea, en esto en concreto no estoy de acuerdo. Entiendo cuando él dice eso de yo estoy aquí para ganar, ¿no? Yo estoy aquí para ganar y estoy aquí para sacar títulos adelante, que es para lo que me han contratado. Sí y no. O sea, esto es cierto. Ancelotti está en el Real Madrid para ganar, y para poner el mejor equipo siempre disponible, ¿no? Pero un entrenador tiene más funciones. Eso es como simplificar demasiado el trabajo del Mr. Carlo Ancelotti. Yo estoy aquí para ganar, punto. Sin importar cómo lleguemos, ¿no? O el camino que lleguemos hacia la victoria. En cierto modo, sí. Al final tú estás aquí para ganar, pero también estás para dejar un legado, para construir, para sacar futbolistas de la cantera. Sino para que está la cantera. Distinto sería que el club no tuviera, ¿no? Entonces es una obligación que no tienes porque el club no tiene esa cantera. Pero si la tiene, también forma parte de las responsabilidades del entrenador. Quizá no es la responsabilidad número 1, ni la número 2, ni la número 3. La número 1, obviamente, repito, es ganar. Pero también está dentro de sus responsabilidades cuidar esa cantera e intentar que los chicos que son potencial material primer equipo, al menos probarlos. Al menos intentar nutrir al primer equipo de esos canteranos. Que luego no dan el nivel, se venden, no pasa nada. Si la cantera también está para eso. Para dar réditos económicos al primer equipo y para que sea autosuficiente, que la cantera no le cueste dinero al primer equipo, que con esas ventas se mantenga y se pague pues las instalaciones, el resto de compañeros que hay en la cantera, todos los trabajadores que tiene el Real Madrid en la cantera, que son muchos y muy buenos profesionales, pero aparte de ganar, eso es demasiado simple, ¿no? Es como, ya está, yo estoy aquí para ganar y ya está. No, también está para este tema, ¿no? Y ese, repito, es mi principal punto de desunión con el Mr. Carlo Ancelotti. Carlos, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Se ha hablado mucho esta semana en este parón en Francia sobre Kylian Mbappé, sobre más el estado de ánimo que lo futbolístico. Esta semana, o estos días que has podido estar con él, quizás con más intimidad por la diáspora de jugadores internacionales, no sé, primero, ¿cómo le ves? Y segundo, si también consideras que hay una cuestión más anímica que futbolística. Ha tenido la oportunidad para entrenarse, se ha entrenado bien, creo que ha mejorado su condición y que mañana ojalá pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de Oki Diario. Hablaba de la cantera y yo quería preguntar por el canterano que en principio más opciones tiene de jugar mañana, que es Asensio. ¿Qué tiene? Cómo, después de una semana ya vimos cómo debutó contra Osasuna en el Bernabéu, pero después de estos 10 días trabajando con él, ¿qué le has visto y cómo está él, sobre todo mentalmente, para llevar este peso? Bueno, obviamente está muy bien porque ha hecho su debut en el partido con Osasuna, lo ha hecho muy bien, es preparado, está físicamente listo para competir, es muy animado y muy motivado, lo veo muy bien. Hola Carlos, buenos días, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Mañana y por circunstancias tiene toda la pinta de que Asensio será titular. Mañana la pareja de la defensa, digamos, titular, tiene pinta de que será Mendy por la izquierda, Rüdiger central zurdo, Asensio central diestro y Valverde lateral derecho. Esa es a esta hora de la mañana, de la tarde, primera hora de la tarde aquí en España, lo que se está empezando a rumorear, que mañana será esa la defensa contra el Leganés. Y si la cosa funciona, si la cosa sale bien y finalmente ni Lucas ni Tchouaméni llegan a ese partido contra el Liverpool, que no están descartados, pero lo tienen difícil, esa casi al 99% será también la defensa de Anfield. Siempre has dicho que te parece un buen posicionamiento Vinicius por la izquierda y Mbappé en el centro, que incluso se rotan. No sé si Kylian es de la misma opinión, si has hablado con él y si está cómodo en esta posición y vas a seguir firme en esa colocación. Creo que Kylian nunca me ha pedido de la posición en el campo. Él obviamente, como todos, pide de jugar, de ser en los inicial, ellos él y Vinicius no tienen una posición fija en el campo, pueden cambiarse de posición dependiendo de las situaciones del partido.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí a su derecha, Óscar Maya para la agencia EFE. En 2019 el Liverpool tuvo un calendario muy cargado y Klopp decidió partir el equipo para un partido de Copa y el Mundial y jugó con juveniles. El Real Madrid va a tener un calendario muy cargado en diciembre, también en enero está todavía el partido contra el Valencia que podría jugarse el día 2. Ya sabemos de sus críticas hacia el calendario. ¿Te planteas tomar alguna vez una decisión tan drástica como esta por el calendario? Gracias. No, como he dicho, la idea es muy clara, es muy sencilla. Poner el mejor equipo cada partido. Lo haré mañana y lo haré también el miércoles. Entonces no planteamos esto de cambiar a segunda de la competición. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería incidirle en la figura de Mbappé acerca de la pregunta de Antonio, porque en este parón, como bien ha comentado, se ha hablado que Mbappé ha sufrido problemas de salud mental. Quería preguntarle si es verdad, si Mbappé tiene algún problema de salud mental. Buena pregunta. A mí no me parece, porque lo veo contento, tranquilo, feliz de estar aquí. A mí no me parece que haya sufrido este tipo, por lo menos, no lo muestra. A mí me parece demasiado... Especular en esto me parece demasiado feo. Fijaos que las preguntas de la prensa van también al hilo más o menos de lo que yo os planteaba con la situación que analizo, ¿no? De lo que le sucede a Kylian Mbappé, que yo también creo que es un bloqueo mental más que futbolístico, ¿no? Obviamente, y como dice Ancelotti, a mí también me parece exagerar hablar de problema de salud mental, ¿no? En el caso de Kylian Mbappé. Yo eso creo que también es demasiado exagerado para lo que le sucede a Kylian Mbappé. Pero yo creo que es evidente que lo de Mbappé es un bloqueo mental. Que Mbappé tiene un puntito de ansiedad demasiado elevado, que Mbappé tiene demasiados temas extrafutbolísticos, demasiado ruido a su alrededor, o al menos más de lo que es recomendable para un futbolista. Creo que esto también es evidente. Mbappé, no obstante, el rendimiento no óptimo de Kylian Mbappé no se lee solo desde el bloqueo mental, ¿no? También hubo un tema físico al principio, no llegó en las condiciones óptimas, ¿no? para la práctica del fútbol. Eso lo ha ido mejorando, ¿no? Poniéndose al servicio de Pintus. También hay que agradecerle ese no ir a la selección para quedarse entrenando en Madrid. Y ahora está cada vez más cerca de su versión definitiva en cuanto a lo físico, y yo creo que ya lo único que le falta es terminar de pulir estas 4 cositas a nivel de ansiedad, que le empiecen a entrar los goles y vamos a ver una versión superlativa de Kylian Mbappé, ¿no? Pero yo creo que, repito, hablar de problemas de salud mental me parece exagerado y sí creo que hay un tema ahí que no le permite desarrollar su fútbol, ¿no? Pero entiendo que todo esto poquito a poco lo va a ir mejorando. Hola, Carlos, aquí a su derecha, por aquí. Sí. Olivier Lorenzo del País. Al final de la temporada pasada usted reclamó que los jóvenes tenían que tomar más responsabilidades en el equipo y en el vestuario. Ha pasado 4 meses, más o menos, desde el inicio de esta nueva temporada. ¿En qué punto está eso? ¿Cómo lo ve? ¿Se han hecho avances? ¿Necesitan más responsabilidades? ¿Necesitan tomar más responsabilidades? Gracias. Creo que hay algunos que se están tomando más responsabilidad. Hablo de Valverde, hablo de Camavinga, hablo de Rodrigo, hablo de Vinicius, hablo de Bellingham. Creo que esto es un proceso que necesita tiempo. La verdad es que también en este sentido hemos perdido la pieza más importante, que es Carvajal, que pero está con nosotros todos los días en el vestuario, pero el proceso de responsabilidad de los jóvenes necesita un poco de tiempo. Ellos están conscientes que esto es un aspecto importante y que intentarán de progresar rápido en este sentido. Muy buenas, Carlos. Aquí, Antoine Simono para el equipo y RTL. Perdóname por insistir sobre Kylian. Sabes que es en Francia un tema muy importante. Quería saber si durante este parón, ¿cómo lo has visto a nivel mental, a nivel de motivación? Y si notas también una evolución en su juego, en su capacidad también a asimilar su nuevo papel en el campo, y sobre todo, ¿qué tiene que hacer para ti para cambiar la mala racha que tiene de cara al gol y para dar por fin su mejor versión? Bueno, la mala racha que pasa y ha pasado a todos los grandes delanteros. Hay momentos que el delantero no marca, puede ser que se frustra un poco, no es el caso de Mbappé, porque como te he dicho, lo he visto motivado, feliz de entrenarse, de estar con los compañeros, y yo
veo solo esto. La racha, antes o después, va a parar. Yo lo veo muy bien. Convencido que mañana va a ser un gran partido y que esta racha que no marca goles va a terminar mañana. Eso es solo un problema de tiempo. Él tiene calidad descomunal y antes o después la va a mostrar. Yo también lo creo. Yo creo que Mbappé necesita esa gran noche para liberarse, una gran noche en la que él de verdad sea el protagonista y sea de verdad el que reviente el partido, no él en ayuda de Vinicius, sino él tal, porque de momento estas actuaciones mágicas en esta temporada solo se las hemos visto a Vinicius, pero creo que Mbappé eso es lo que le falta. Un partido de estos de decir, madre mía, la que ha liado Kylian Mbappé, y a partir de ahí quitarse toda esa mochila, quitarse toda esa carga mental, y a partir de ahí como un cohete para arriba. Creo que es lo que le falta, y a partir de ahí va a empezar a volar este chico. Hola, mister. Aquí Manuel de Juan para Diario As. Vuelve Brahim de este parón reforzado con su papel con Marruecos, ha marcado 5 goles. No sé si a usted este parón le sirve en torno a Brahim de cara a seguir incluyéndolo en el equipo, lo que vio contra Osasuna, si le refuerza también para a lo mejor mantener el 4-3-3, no volver al dibujo de los 4 medios. Brahim, el jugador, ha vuelto de la lesión, ha vuelto muy bien, ha aprovechado del parón para jugar partido con el equipo nacional de Marruecos, de marcar goles, ha vuelto en una condición extraordinaria y obviamente va a ser muy importante para nosotros porque también él puede jugar como extremo, ayudando mucho los medios, entonces una pieza muy importante para nosotros, como lo ha sido el año pasado, lo va a ser también este año, creo, con más protagonismo. Yo creo que Brahim, fíjate lo que te voy a decir, debería ser un fijo en los próximos 11. En las próximas alineaciones debería ser un fijo, porque viene de marcar 5 goles en 2 partidos contra Gabón y Lesoto, y es que yo soy un fiel creyente de los estados de forma. Y Brahim ahora mismo es uno de los jugadores más en forma de la plantilla. Y creo que mañana es un partido para que jugase Brahim de titular, lo tengo clarísimo. Porque ahora mismo es que está de dulce, todo lo que toca va para adentro. Y eso deberíamos aprovecharlo. Y si funciona y si la cosa sale bien como parece, debería ser una opción también muy a tener en cuenta para el partido de Anfield contra el Liverpool en la Champions. Hola, mister. Aquí Adrián Fouz para El Desmarque. Yo le quería preguntar por lo que viene. Son 9 partidos en 29 días. No sé si en función de los resultados usted se podría plantear quizá cambiar de opinión y pensar que igual sí que hay que fichar en invierno. Gracias. Vamos a ver. Lo empezaremos a hablar después, los últimos de estos 9 partidos, que es contra Sevilla, el día 22. Ahí plantearemos qué hacer en el mercado de invierno. Hacemos la última pregunta. Hola, mister, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. Entiendo que durante el parón no puedes planificar cosas tácticas porque la mitad del equipo se va, pero aprovechando que ha estado Kylian Mbappé, ya has dicho que ha mejorado su condición física, me gustaría saber si también has podido realizar ejercicios específicos con él, pues para esos movimientos que le exiges dentro del campo como delantero, la presión. Él ha trabajado con los otros, obviamente hemos focalizado el trabajo en la línea de defensa porque teníamos a Raúl, teníamos a Mendy, hemos probado laterales derecho, en este sentido, porque trabajo ofensivo, necesita trabajo ofensivo Mbappé, creo que no. Yo no le voy a enseñar cómo tiene que jugar como delantero Mbappé. Él me puede enseñar a mí, puede enseñar a muchos cómo tiene que trabajar un delantero. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa del míster Carlo Ancelotti. Ya habéis visto muchas preguntas que giran en torno a Kylian Mbappé, a su situación, a cómo está a nivel anímico, a si va a empezar ya a romper, a meter goles, Fede Valverde de lateral derecho, qué pasa también con Asensio, la cantera, por qué no juega, también Brahim, que parece que va a ser importante a tenor de lo que dice el propio míster Carlo Ancelotti a partir de ahora. En fin, respuestas muy interesantes y te recuerdo que esta rueda de prensa tiene que ver con motivo del partido de mañana. El Real Madrid está más o menos, cuando estoy grabando este vídeo, a 24 horas de volver a la actividad. Jornada número 14, si no me falla la memoria, es el Leganés Real Madrid. Importantísimo, partido trampa después de un parón FIFA y último ensayo general antes de la final de Anfield. Así que bueno, amigos, amigas, te dejo por aquí este vídeo ya con la rueda de prensa del míster Carlo Ancelotti. Gracias a todos por haber visto el vídeo y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.